Hola, ya han pasado 2 semanas desde que nos vimos con Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez, 2 jóvenes psicólogos especializados en relaciones de familia. Hablamos entonces con ellos de por qué han cambiado las familias en España, hablamos de leyes, de costumbres y hasta de economía. Hoy vamos a comenzar a hablar de cómo han ido cambiando. Será el tema que nos ocupe semana tras semana. ¿Todo bien, Guillermo, Alfredo? Bien, bastante bien. Bueno, si pudiera ser una cosa que quedó un poquito en el aire la última vez, hablamos de padres que pudieran tener celos por sus hijos. Bueno, sencillamente diferenciar, una cosa es tener un sentimiento puntual. Imaginemos un padre que tiene algún tipo de angustia, ¿no? Y lo que hace es acudir a su pareja demandando un poco de, oye, ayúdame o lo que sea. Claro, y en ese momento, exacto, ¿no? Y en ese momento la pareja, por lo que sea, está cuidando del niño. No es algo muy raro que esa persona pudiera pensar, oye, yo también necesito cariño, a mí también apóyame, pero es algo humanamente entendible y es muy distinto a lo que el otro día hablamos de una persona que pudiera tener celos de una manera potente, sistemática hacia un hijo. Patológica casi, ¿no? Exacto, eso ya remite a una estructura de personalidad muy concreta, como bien dijo Alfredo, y con unos matices que hay que tratar, que hay que trabajarse, sencillamente. Vale, bueno, ya trataremos eso más a fondo en alguna otra ocasión, ¿no? Ahora, recordáis que al final del programa anterior planteamos la posibilidad de los espectadores que pudieran tener alguna inquietud, que nos la comunicaran. Pues ha habido un caso de una madre, vamos a llamarla Elena, que no es su nombre real, que está muy preocupada porque su hija de 6 años se toca. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Hasta qué punto lo es o no lo es? ¿Qué hay que hacer? Vale, bueno, pues, hombre, primero agradecer a Elena Sí, desde luego. que haya escrito, ¿de acuerdo? Y, hombre, primero descartar pues que haya podido ser por una posible infección, el hecho de que la niña se esté tocando, o porque la zona pueda estar un poco irritada. Esto que lo comente con su médico más habitual. Y una vez esto, pues sí, decir que es algo normal. De hecho, es parte del desarrollo. Los niños, cuando están creciendo, empiezan a sentir sensaciones. Quizá pues, zonas empiezan a estimular que antes no se estimulaban de la misma manera, ¿no? Claro. Todo va cambiando el cuerpo, ¿no? Entonces el niño lo va explorando y una de las maneras de explorarlo, además le traerá sensaciones seguramente, lógicamente, placenteras o positivas y le sorprenderá mucho, ¿de acuerdo? Yo recomendaría que esto se llevara con la mayor normalidad posible, porque a veces es más un problema, claro, De los mayores que de los críos. sí, ¿no? porque los mayores vemos la sexualidad como la vemos. Claro, y proyectamos sobre los niños lo que sentimos por eso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, que de verdad que no la censure, que no la haga sentirse angustiada por ello, se pasará, luego en la pubertad, adolescencia, volverá y ya empezará a ser con una conciencia y de otra manera. O sea, una sexualidad más adulta, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de familias reconstituidas, ¿no? Ambos formáis parte de familias reconstituidas, ¿no? A mucha honra. Sí. Bueno, a ver, Guillermo, ¿qué es una familia reconstituida? Para que todos entendamos bien el significado de eso. Bien, una familia reconstituida, el modelo más básico es siempre una pareja que tiene un hijo fruto de una relación anterior, uno o varios, ¿no? Luego tenemos esos hijos no comunes y imaginemos que la pareja también tiene hijos nuevos. Entonces tendríamos hijos no comunes con hijos nuevos. Este es el caso como más bonito de abordar en terapia, ¿no? Porque es el más complejo, el que tiene más sinergias, más factores. Pero los conflictos que pueden aparecer en este tipo de familias devienen del tipo de estructura. Porque ¿cómo surge una familia reconstituida? Básicamente suele ser un fallecimiento, un divorcio, una separación. Entonces, para bien o para mal, siempre tenemos lo mismo, una pérdida. Y por tanto hay que evaluar esa pérdida. Ese sería como el primer conflicto. Por otro lado, la persona que viene de fuera y se introduce en esa familia. Porque siempre hay alguien que digamos que viene con menos, ¿no? Porque alguien Exacto. pone la casa. Eso es, ¿sabes? eso es. Y entonces el que viene de fuera no llega y se reinicia, sino que llega una familia donde ya está todo hecho, tienen sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, su manera de entender la vida, ¿no? Y por tanto está ocupando como que una silla de otra persona. Pues explicarle a esas personas que es muy normal y que tiempo al tiempo, ¿no? Que bueno, que esto lleva un recorrido. Son los conflictos habituales que te encuentras. Por supuesto hay otros muy básicos, muy tangibles. El tema de las pensiones. Con la crisis, por supuesto, es muy candente. Cómo te llevas con tu ex. Si el divorcio ha sido traumático, va a haber más cosas que curar en un futuro, por supuesto. O, por supuesto, el cuidado de los hijos no comunes. Eso siempre puede ser fuente de complicado, conflicto. ¿no? Del uno con el del otro, ¿no? Exactamente eso. Esa frase tan típica de no te metas en mi vida que no eres mi padre, que no eres mi madre. Eso responde a una realidad
que existe. Sí, que existe, o sea, que está ahí. Absolutamente. Oye, Alfredo, ¿qué proporción de familias de este tipo hay ya en España? Pues la verdad que los estudios, los oficiales, los del INE, ¿no? Instituto Nacional de Estadística, son muy antiguos, son del 2001, ¿de acuerdo? Hemos tenido que recurrir a estudios más modernos, pero privados, quizá. En ese sentido no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, claro, no estos son estudios oficiales. no son oficiales, pero bueno, ya van dando unos indicativos de lo que se aproxima, ¿no? La cifra así más poderosa que te puedo dar es que dicen que para el 2020 vaticinan que podría haber más familias, de hecho creen que si sigue así el porcentaje las habrá, más familias reconstituidas que tradicionales, ¿no? Sí. Y yo no sé, yo he visto una película hace poco, probablemente nuestros telespectadores también, se llama Moneyball, es la última de Brad Pitt. Brad Pitt hace de un entrenador de béisbol que tiene a una hija y su mujer, su exmujer, está casada ya en segundas nupcias con otro chico, tienen otros hijos, y él va y viene a la casa de la exmujer y del marido de la exmujer y se relaciona con su hija normalmente, porque entra a casa. Esto es importante, quiero decir, es definitivo que el marido o la mujer que se han separado se lleven bien para que los niños no sientan, digamos, como... Bien, buena pregunta. Definitivo, exactamente, hombre, siempre se puede hacer algo. Pero como apuntaba ya Guillermo, en la medida de lo posible es bueno que esta expareja se lleve bien. En la medida de lo posible. Hay divorcios que son bastante traumáticos por la relación que ha habido, incluso el propio divorcio en sí, ya sabes, temas económicos, ¿no? Como apuntábamos y tal. Si no es posible, esto sería lo ideal. Entonces, dentro de la idealidad, estas personas podrán hablar, habrá un consenso, es importante que tomen decisiones, sobre todo como hablábamos en otro programa, de las funciones parentales, tipo educación, metas, objetivos, límites, ¿de acuerdo? En esto que haya una coherencia, a pesar de que se hayan divorciado, si van a seguir los dos teniendo un papel en la educación de su hijo, esto es bastante importante que se desarrolle bien, ¿no? Si no, que hay bastantes casos, desgraciadamente, hombre, pues va a tener dos modelos parentales, posiblemente a veces diferentes, quizá a veces incluso entren en conflicto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque se han divorciado y quizás no estén muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pueden diferir. Claro, el problema ya en esto, lo peor de todo esto es cuando incluso se lucha por el afecto del hijo, ¿no? Y se utiliza estas variables para poder ganarse un poco este afecto, ¿no? Esto es realmente malo para el niño. Si ven que los padres, yo de verdad, desde la sinceridad, si ven que los padres tienen un mal divorcio, no están llevando nada bien esta situación, le puede afectar al hijo, yo diría que buscarán ayuda a un profesional. Hay otra opción, y es que tarde o temprano quizás ese chico o chica pueda acudir a un psicólogo y hacer ese trabajito que ha podido faltar en cuanto a dar cierta estructura a esas funciones parentales, ¿de acuerdo? Que no han podido dar los padres porque, bueno, no se han entendido. ¿Y qué se le puede decir, digamos, al otro cónyuge? Es decir, a quien no es el padre en su relación con el hijo de su pareja. Os lo pregunto a los dos. Sí. Bueno, ¿qué se les puede decir? Yo creo que a los padrastros y madrastras del mundo Eso es. ¿sí? Se les podría decir básicamente que no tenemos ninguna prisa, en el sentido, el término de vamos a educar a nuestros hijastros, que se tomen todo el tiempo del mundo. Es un recorrido que lleva, en serio, 1 o 2 años y que lo hagan de manera progresiva y siempre respaldados por el cónyuge, siempre. Esto lo explicas en terapia y suele ir bastante bien, es bastante útil. O, por ejemplo, a la hora de, pues bueno, lidiar con el exmarido o cualquier tipo de este tipo de cosas, tenemos que entender que nuestros exmaridos, exmujeres, son los padres y las madres de nuestros hijos. Claro. Así que, como bien ha dicho Alfredo, lo ideal es eso. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a dialogar en la medida de que sea posible, obviamente, ¿no? Y, bueno, podemos llegar a un acuerdo. Si es necesario, a lo mejor tendremos que acudir a terceros, quién sabe. Y en el último recurso, desde luego, en mi opinión, podemos, si no, ya recurrir a una asesoría legal. ¿Por qué no? Vosotros tenéis la experiencia de ser integrantes de familias reconstituidas. ¿Habéis sentido alguna vez discriminación o os habéis sentido de alguna manera especiales en el mal sentido de la palabra? Sí, sí. Bueno, experiencia personal, la verdad que tengo que decir, a día de hoy ha sido bastante buena, ¿de acuerdo? Sí que hay momentos difíciles, momentos, sobre todo en la época que nos tocado vivir, Guillermo y yo ya tenemos 30 años, entonces hemos... Fíjate, Ha llovido. qué mayores. En la época en la que nos tocó vivirlo sí que es verdad que había quizás algunos amigos que se sorprendieran,
Sí. O cuando Es cierto. estabas un poco triste, Sí. un poco mal, no llegaban a empatizar con tu situación porque era Porque imposible, había pocos me acuerdo. casos entonces todavía. Sí, éramos la minoría. Era por llamativo. supuesto. Sí, sí. Y Era hoy diferente. día, hoy día, Me Pues parece hoy día algo ya normal. ves. ¿cómo ha evolucionado vuestra historia en este digamos, Desde mi tema? punto de vista, a nivel personal, por supuesto, me considero alguien muy afortunado. Sencillamente porque siempre está aquello de vamos a hacer lo mejor para los niños. Esa, si hay una regla de oro, es esa. Pero eso se disfraza. Lo mejor para los niños es que si los padres ya no están enamorados o no se aguantan, que ya no estén juntos. Y eso es difícil asimilarlo, pero esa es la clave. En mi caso, pues, Es cierto que eso ocurre mucho, muchos padres, yo lo oigo además en terapia muchas veces, no me separo porque qué va a ocurrir con mi hijo, ¿no? Exacto. Entonces, no se separan por los hijos, pero eso Ya. al final flojea, ¿sabes? Bueno, Alfredo, Guillermo, muchísimas